Ahí está. Ahora estará por llevar, porque tenía que llevar algo Entonces, nosotros vamos a hacer los 3 en el cine. Uy, ¿qué pasó? Ah, espera. Claro, dame vuelta la cámara, porque estoy mirando la biblioteca ahora. Espera. Ahí. No, pero para ustedes. ¿Para dónde querés que la ponga? No, está bien, que miren mejor a la gente, por si quieren hacer alguna pregunta. No, tenés razón. Total, yo lo miro de acá, no tengo problema. Claro, ¿cómo les va? La Bueno. primera actriz divina. En primera plana. Bueno, ahí está. No, si por las dudas que quieran hacer alguna pregunta. Hoy, bueno, se agregó alguien más, Leonel, también. Bienvenido, Leonel. Hola, es la de las piernas. Hola. Hola, A todos. Bueno, yo me presento, soy Patricia. Quizás no, ustedes no me conocen porque, bueno, hace 2 años y medio que estoy viviendo en el sur, en la cordillera. Me vine de Buenos Aires para acá. Pero soy hermana de Analía y somos medio los pilares de allá, o sea, que quedaron de la época pasada de la sociedad. Y bueno, somos las que tenemos mucha historia de la sociedad también encima, ¿no? Mucha historia. Lo que pasa es que, bueno, yo me vine para acá, estoy en el sur ahora, estoy en la cordillera y estoy viviendo acá, entonces, bueno, mis intervenciones son así. Así que, bueno, me presento para que me conozcan. Es un gusto. Y hoy vamos a ver animismo y mediunidad, ¿no? Que es un tema fundamental para aquellos que están desarrollando encauzando, que se están capacitando, aquellos que presentan cualquier tipo de mediunidad. Esto no es solamente para mediunidad parlante, ¿sí? Es para cualquier tipo de mediunidad, porque la intervención puede darse en cualquier área de la mediunidad, ¿sí? Entonces, y nunca está de más, por otra parte, tener conocimientos, porque esto con el animismo y mediunidad es un capítulo. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan bien? Es un capítulo muy importante, porque también he visto mucho animismo, he visto mistificación, y bueno, hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Y sobre todo, el que más tiene que saber diferenciarlo, no solamente los asistentes, pero también el director de sesión de ese momento, que esté actuando en ese momento, tiene que estar capacitado también para poder distinguir una cosa de la otra. El animismo, lo que pasa que hay diferentes grados de animismo, ¿no? Es un poco la intervención del espíritu, del medium, que ahora vamos a ver que hay diferentes maneras de manifestación del animismo, ¿sí? Pero después también vamos a ver lo que compete más específicamente quizás con lo que es la mediunidad, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Esperen que les voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, vamos a empezar este tema, que me parece lo más importante es poner bien en claro. ¿Cómo?
No, le estoy diciendo para que, para que podamos ver la pantalla. Ah, bueno, genial. Entonces, les puse bien en claro cada tema que compete, más que nada como para hacer una definición pequeña. Estos 3 ítems son muy importantes. El mediúnico, que ustedes ya lo conocen, es la intervención de espíritus, ya sea encarnados o no encarnados, ojo, ¿no? El acto mediúnico en sí se da únicamente cuando el ser está encarnado, ¿sí? Es la única posibilidad. El ser tiene que estar encarnado para tener mediunidad. Creo que la clase, el sábado que viene, no, el otro sábado, voy a hablar de glándula pineal y mediunidad, que tiene una acción fundamental. Eso creo que es dentro de 2 sábados. El sábado que viene no, el otro, si mal no recuerdo. Después los chicos me confirman. ¿Cómo? Después vemos el Sí, calendario. no, creo que por ahí, bueno, estaba el tema. Después lo confirmamos eso. Entonces, el acto mediúnico, el que tiene mediunidad, únicamente va a presentar la mediunidad únicamente cuando está encarnado. Cuando está desencarnado no la necesita. Ningún espíritu necesita de la mediunidad para poder comunicarse. Tiene otros medios de comunicación. ¿Mm? Eh, Luego está el factor anímico. El factor anímico, ¿de dónde viene? Anímico viene de alma, de ánima, ¿eh? Que está ligado más que nada a diferentes circunstancias, diferentes hechos que puede vivir el ser cuando está medianamente emancipado o con una ligazón más débil hacia el cuerpo físico. Eso le permite expandirse y tener diferentes experiencias que también las vamos a nombrar para que tengan idea. Creo que de todos modos entre semana le dieron los temas como para que lo fueran leyendo. Y el otro es la mistificación, cambia. Porque la mistificación, acá ya entramos en un terreno un poquito más oscuro, porque es directamente una situación que produce una persona que se dice medium y que en realidad lo hace con toda la intención de engañar a quien lo está escuchando o a quienes están escuchando eso que supuestamente es una comunicación y no lo es. ¿Sí? En este caso, esa persona está totalmente consciente del engaño que está haciendo. Ni siquiera podemos hablar de mediunidad acá. Ni siquiera de eso, porque la mistificación directamente es intencional y el falso medium, o sea, está simulando una comunicación que en realidad no es. Estos 3 ítems creo que tienen que estar bien claros. Después nos vamos a dedicar, sí, a hablar un poco más sobre el tema de la parte anímica, porque es muy importante. Entonces, vamos a ver que en los fenómenos anímicos, en todos los que sean los fenómenos anímicos, o sea que interviene directamente el espíritu, el alma del ser, son procesos que se pueden dar desde muy limitados hasta muy de manifestación muy expansiva. Hay un detalle muy importante que cuando el animismo se produce también dentro de una intervención mediúnica, o sea, hay un animismo por parte del medium, que hay diferentes grados, ahora hay diferentes grados. El espíritu del medium puede estar participando tanto de
de todo el proceso físico o a nivel material que está ocurriendo, como también a nivel espiritual, porque se pone en contacto con otros seres. Que durante la comunicación, el espíritu del medium es como que se aleja mucho. Incluso lo he escuchado muchas veces en la sociedad también, por parte de mediums que, bueno, a mí me merecían todo el respeto porque eran muy buenos mediums, que a veces sentían que lo retiraban, que se iban muy lejos y no participaban tanto de la comunicación que se generaba a través de ellos. Entonces, vamos a ver ahora, ustedes si tienen alguna duda pueden preguntarme, me avisan y si tienen alguna duda o alguna pregunta que hacer, me avisan y lo hablamos. Entonces, estos fenómenos anímicos, vamos a ver la variedad que hay de manifestación de estos fenómenos anímicos. Perdón, me pasé a la otra. Acá. Entonces, vamos a ver, esperen que quiero sacarme, esperen un segundito, quiero ver. Porque tengo el uso de la pantalla compartida me quedó abajo. Bueno, no importa, quedó ahí, pero ustedes no lo ven, pero me quedó a mí arriba. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre donde interviene directamente el ser espiritual, ¿no? El espíritu. Durante el sueño. Durante el sueño, ustedes saben, esto ya lo saben, durante el sueño lo que descansa es el cuerpo físico, porque necesita descansar y reponer energías. El espíritu en realidad no descansa. El espíritu, a veces de acuerdo al grado evolutivo, puede desprenderse en forma parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque el desprendimiento no es total, porque si no se produciría la muerte, ¿no? Siempre está sujeto al cuerpo físico a través de un cordón energético que sale de su perispíritu, entre ellos, como para siempre mantener el lazo con la materia, la unión con la materia, si no se produce la muerte. Pero, de todos modos, este lazo es muy flexible y puede trasladarse, no solamente que ya está en el plano espiritual, sino que lo puede hacer en diferentes extensiones al plano espiritual, por decirlo de alguna manera. En el plano espiritual no es que haya extensiones, es una manera de decir. Recuerden que el plano espiritual es cuántico y nuestro espíritu también es cuántico. Entonces no existe ni espacio ni tiempo, ¿sí? Pero tenemos la ventaja que cuando estamos con esa libertad, que el cuerpo está descansando, podemos desplazarnos, podemos estar en contacto con otros seres espirituales. Esta es una condición que registra el alma, ¿sí? Por eso también es una situación anímica, ¿sí? Otra situación es lo que es el sonambulismo, ¿sí? El sonambulismo, yo les quiero aclarar algo con respecto al sueño, con lo que también, que esto es importante, con lo que ocurre con el espíritu. A, a esa salida que el espíritu hace del cuerpo, también se la llama salida al astral, ¿sí? Y esa salida al astral, en nuestro caso, lo hacemos naturalmente mientras dormimos, que el grado de salir, digamos, va a depender. A veces nos quedamos por ahí nomás, otras veces estamos como más alejados. Bueno, eso depende, pero es algo natural.
las salidas al astral también pueden ser provocadas. Hay seres que saben cómo salir en estado consciente, que no es para nada fácil, pero se puede hacer. Dicho esto, pasamos a sonambulismo, donde acá en el sol es un estado muy especial, donde el espíritu en realidad no sale del cuerpo, se levanta con el cuerpo y puede realizar cosas incluso. Y después, cuando recobra la conciencia, no se acuerda. Muchos lo que dicen también que el sonambulismo en realidad es una salida al astral fallida, porque se lleva el cuerpo. Nosotros vimos que durante el sueño el cuerpo queda en el lugar y lo que sale es el espíritu. En el sonambulismo no. Uno se levanta y cuando se levanta con el cuerpo, sale con el cuerpo, puede realizar algo, tomar objetos, utilizarlos, ¿sí? Y tiene incluso un andar seguro, no se choca, no. Muchas veces este tema es muy interesante porque, bueno, se registran situaciones hasta a veces peligrosas para el ser. Un tema distinto es la mediunidad sonambúlica. En un estado de sonambulismo se pueda producir una comunicación, porque el que es sonambúlico es medium, ¿sí? Entonces se puede producir una comunicación de una entidad espiritual a través de un estado sonambúlico que tenga en ese momento el medium, ¿sí? Entonces es un sonambulismo que está, perdón, asistido por espíritus. Esta es otra variable de animismo, ¿sí? Bueno, después tenemos esto, la telepatía. La telepatía no es más que el lenguaje de los espíritus. Es la forma en que se comunican los espíritus. Ahora, no solamente los espíritus que están en el plano espiritual, o sea, es la comunicación entre dos seres desencarnados. También la comunicación se puede producir de la misma manera entre un ser desencarnado y uno encarnado. Y también entre dos seres encarnados. Pueden usar la telepatía, que es quizás en un futuro, no sé si próximo o muy lejano, es lo que el hombre va a tener que emplear cuando evolucione, directamente la telepatía. ¿Sí? Es la comunicación de mente a mente. ¿Mm? Bueno, tenemos acá este temita también que es muy, muy conversado también en el aspecto médico, sobre todo el letargo, porque ha causado situaciones hace, bueno, mucho tiempo atrás, ahora no se da. Ambos cuadros consisten en realidad en lo mismo, pero en diferentes grados de extensión también, ¿no? El letargo, hay una pérdida, por empezar, momentánea, de la movilidad del cuerpo y de la sensibilidad. El letargo ya es un estado más general, es muy profundo incluso. Eh, Pareciera que las funciones vitales han cesado. Y eso ha hecho confundir mucho el tema a pensar de que la persona había fallecido, en realidad no estaba fallecido y era enterrada en de esa forma. Esto, bueno, hace muchos, muchos años atrás esto ocurría. Entonces, una de las cosas que se impuso en algunos casos era, en aquellos que eran enterrados en bóvedas, ponerle una campanita, algo que pudiera generar algún sonido como para decir, bueno, no, en realidad no estaba muerto, ¿no? Esto también está basado en que los medios de diagnóstico, los medios médicos de diagnóstico no eran
no eran todavía los correctos. Hoy en día tenemos otros medios. Yo soy médica. Hoy en día tenemos otros medios como para poder diagnosticar una muerte y no errarle en eso. Cuando cesan las funciones, el electrocardiograma da plano y el electroencefalograma da plano. No hay error posible ahí. Y el estado ya de catalepsia es un estado que también hay una inmovilidad, una pérdida momentánea de la movilidad, de la sensibilidad, pero es más localizada, generalmente es de miembros. Los miembros, pero lo singular es que uno puede corregir, digamos, cómo está puesto ese miembro superior e inferior, se queda ahí, y es como un poco más maleable, ¿sí? O sea, se queda en la ubicación en que nosotros lo dejamos. Esto se da en algunas enfermedades patológicas como esquizofrenia, Parkinson, ¿eh? Se puede dar estos cuadros. Pero están, digamos, están asociados a acciones de lo que es el alma. Acá tenemos otros estados o animismos. Entre ellos tenemos el éxtasis, que es un estado también de una independencia espiritual, yo diría de una independencia bastante superlativa, porque permite al ser espiritual estar en contacto con zonas del plano espiritual muy elevadas. Por eso la palabra éxtasis, con muy elevadas. Eso le genera al ser muy grande. No quiere ni regresar muchas veces, ¿no? Entonces está en un estado de relajación muy profundo y muy completo, ¿eh? Y esto, el hecho de contactarse con vibraciones muy sutiles y evolucionadas, incluso pareciera acá que su vida es como que pende de un hilo, porque está tan desplazado su espíritu de lo que es la materia y de lo que son las vibraciones de acá, de tercera dimensión y de los planos bajos, digamos, del plano espiritual, que es un estado muy especial. Bueno, esto también es considerado, es una forma de animismo. Bicorporeidad. La bicorporeidad es un estado en el cual el espíritu sale de su cuerpo físico, sale con su periespíritu y tiene la capacidad de poder manifestarse a distancia, no solamente manifestarse, sino muchas veces materializarse. Se materializa a distancia, dejando el cuerpo físico en el lugar donde lo dejó, que está como dormido, lo deja así, y se puede manifestar a distancia, incluso materializarse. Esto tiene que tener obviamente una capacidad el ser espiritual de poder hacerlo. Tenemos ejemplos en la historia, entre ellas una de las más famosas ejemplos es San Antonio de Padua, que pudo concurrir de esta forma al juicio que le estaban haciendo al hermano de él. Incluso se materializó, porque lo vieron en el lugar del juicio, y él estaba, no sé, estaba más al sur de Italia, estaba en otro lugar. También hay otro caso muy interesante, que hay un libro incluso escrito, se llama La monja azul, no, La dama azul, lo escribió Javier Sierra, que es un escritor español, una monja que antes de que Colón llegara a América, antes de 1492, esta monja se desplazaba, hacía esto, efecto de bicorporeidad, se desplazaba a América, y hablaba con la gente nativa de allá, y la reconocían y sabían quién era,
Obviamente, la llamaron la Dama Azul porque se presentaba de azul, ¿no? También es un caso muy interesante, ¿no? Porque lo hacía frecuentemente y había establecido con la gente nativa de América ya una comunión y una conversación, porque ella les enseñaba obviamente la religión, ¿no? Bueno, luego tenemos el caso de, sépanlo entonces, en la bicorporeidad el cuerpo físico queda en el lugar y el espíritu se desplaza con su periespíritu, comparte, ¿no? Obviamente, con su periespíritu hacia otro lugar. La doble vista o segunda vista, o sea, esto también es muy peculiar, porque aquel que tiene esta capacidad ve, oye y siente, pero, o sea, más allá de lo que es el límite corporal, no está viendo con los ojos, ¿sí? Percibe lo que hay, lo que existe, hasta donde el alma extiende su acción. Esto es lo importante. Esta capacidad, obviamente, la pueden tener también seres que son muy evolucionados, porque la extensión de sus vibraciones, de su frecuencia, es muy amplia. Entonces tienen esta capacidad. Esto también lo podríamos un poco asociar, esto, a otro concepto, que es el de proyección mental. En la proyección mental también, el espíritu en realidad no sale del cuerpo. Esa es la diferencia. No sale, en la salida del astral sí sale del cuerpo, pero en la proyección mental no sale del cuerpo. Solamente proyecta su mente. Y eso le permite registrar situaciones, ver seres espirituales o de otra categoría en otra parte. Esto también lo asocio a esto, a la doble vista o segunda vista. Y luego tenemos finalmente el temita de la transfiguración. Esto que es cambiar el aspecto físico, ¿eh? Obviamente que existe la transfiguración en diferentes grados, ¿no? Bueno, una de las transfiguraciones más famosas fue la que hizo Jesús delante de los apóstoles, ¿eh? Que se empezó a transfigurar en una luz, pero bellísima. Y nosotros, bueno, un poquito acá más cercanos en la sociedad, mi mamá tuvo un hecho parecido, era chica, o 11, 12 años, o quizás un poco menos, pero ella lo hizo frente a un espejo. Saben que el espejo son portales, como portales para el ingreso al otro plano. Bueno, ella se empezó a concentrar en el espejo y decía, ¿me están escuchando, no? ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí. no, porque tengo la conexión, tenía recién que me salía un poco inestable. Bueno, y ella se puso frente al espejo y decía, ¿quién fui en otra encarnación? Concentrándose en lo que decía. Y ella se veía en el espejo cómo se iba transfigurando. Se pegó un susto tremendo, enseguida lo cortó, cuando vio que la cara de ella se estaba transfigurando. Me acuerdo ahora que siempre lo contó, ¿no? Como, bueno, es una manifestación anímica. Bueno, y acá vamos a entrar un poquito de lleno a este tema, que es justamente después de haber hablado un poco de animismo, ¿no? De las características con que se puede presentar, o la intervención específicamente que puede hacer
el espíritu del medium durante el ejercicio, ¿sí? Parece que, bueno, en general está aceptado como que la intervención del medium se tiene un poco que producir. Porque, bueno, a ver, el espíritu comunicante tiene que tomar ciertos medios materiales del medium. El tema se produce cuando después lo vamos a ver un poquito más claro en algunos gráficos. Acá es donde el espíritu del medium puede intervenir con sus propios conocimientos en esa comunicación. A veces es para enriquecer y esto puede ayudar al espíritu comunicante. ¿A qué me refiero? A ver, yo no soy medium parlante, no soy medium parlante, sí hago psicografía, sí. Entonces, si yo soy médica y se me llega a aproximar, por ejemplo, que me ha sucedido, un ser espiritual que en vida fue médico y tiene conocimientos de medicina, obviamente que me va a encontrar quizás una recepción más fácil de manifestación, porque yo conozco, por ejemplo, el lenguaje y la terminología médica. Entonces le puede resultar más fácil al espíritu comunicante mantener una comunicación en el área científica, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo quizás de intervenciones, siempre con mucho cuidado, ojo, porque uno tiene que analizar siempre, cuando uno tiene duda de esto, este conocimiento yo lo tengo y que me lo está dando el ser o lo estoy poniendo yo. Esos son siempre cuando aparezca una duda de parte del medium o de parte en cualquier circunstancia que esté manejando esa mediunidad, sea parlante, psicógrafo, lo que fuera, eso lo tiene que aclarar, porque si el medium se da cuenta, el medium se está dando cuenta de esa situación, luego de la sesión lo aclara. Bueno, me pasó esto. Esto era un conocimiento que yo tenía, por ejemplo. Entonces lo aclaro porque medio no le iba a decir o me ofreció duda porque no sabía si era intervención mía o del ser que me lo estaba dando. Bueno, ese tipo de situaciones ocurren. Y ocurren, uno, ocurren porque se dan. El tema es que el que tiene que tener muy en claro este tipo de situaciones es el medium, el director también, pero el que en contacto más íntimo con ese ser espiritual que está dando la comunicación obviamente es el medium. ¿Sí? Entonces tiene que tomar ciertos recaudos y por eso tiene que justamente educar su mediunidad, capacitarla, entrenarla, para saber distinguir. De este temita también después vamos a hablar. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Por un lado se entiende que el espíritu del medium puede desplazarse fuera del cuerpo en diferentes grados y tomar contacto en el plano espiritual con otros seres espirituales, participando entonces en forma consciente de lo que ocurre en el plano físico y en el espiritual. Les insisto con este tema que eso se da en diferentes grados. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de un medium parlante, la variedad. No tiene ni idea de lo que pasó en la parte física, ni de lo que dijo, no tiene idea, no lo recuerda. ¿Sí? Lo sabe. En un medium parlante consciente, bueno, ahí el tema cambia, ahí sí está participando de ambos planos, del plano espiritual y del plano también físico-material.
Entonces, estos fenómenos anímicos pueden involucrar contenidos emocionales espirituales del medium y ser insertados justamente en la comunicación en diferentes grados. Entonces se interpreta que esta intervención debe ser mínima o nula para no desnaturalizar una comunicación mediúnica con conceptos que pertenecen al medium. Y tiene que entrenar, porque en el inicio de la mediunidad seguramente que va a haber, cuando recién se inician, el proceso a veces es confuso, porque el medium no sabe muy bien, a veces no sabe muy bien lo que le pasa. Si es algo de él, si es algo de afuera, no lo tiene claro, no tiene claro ese límite. Se tiene que ir entrenando en todo ese tema. Por eso es tan importante y nosotros le damos tanta importancia a lo que es la educación y el desarrollo mediúnico. Es fundamental. ¿Mm? Entonces, vamos a ver este temita, como recién les explicaba, el entrenamiento, la reflexión del medium, también la atención y experiencia del director en ver las diferencias, porque el director acá también juega y talla un papel muy importante, porque es el que corrige, es el que va viendo las diferentes, digamos, las diferentes equivocaciones que pueda llegar a tener el medium, porque recién se inicia por inexperiencia muchas veces, y tiene que ir acompañando ese proceso también. Entonces, todo esto nos lleva a analizar esta situación, cómo se puede diferenciar entre un animismo y una comunicación mediúnica, que es una de las cosas, a veces es difícil, no es tan fácil. ¿Mm? Primero, la naturaleza de las comunicaciones, ¿sí? Porque comunicaciones hay como espíritus hay, ¿no? Entonces, acá se impone algo interesante, porque ustedes saben que siempre que se produce un acercamiento del espíritu que se comunica al medium, el medium lo capta. Y esto es muy importante, de que el medium lo capte. ¿Lo capte en qué sentido? Una, las intenciones que tiene, ¿no? Eso es muy importante, las intenciones que tiene, porque puede ser el mismo espíritu, puede ser un mistificador, puede ser alguien que se quiera hacer pasar por alguien, por ejemplo. Espíritu burlón también. Entonces, acá es importante porque ese aproximamiento o esa aproximación que tiene el ser espiritual al medium, le permite al medium captar las vibraciones que tiene ese ser espiritual. ¿En qué condiciones está? ¿Cómo es? Porque no es lo mismo que vibraciones densas. Ese registro también el espíritu del medium lo tiene que hacer. Tiene que tener esa sensibilidad, también la tiene que tener desarrollada. En general, los mediums obviamente que sí que lo perciben. Porque además, ¿saben qué? Le permite al espíritu del medium captar genuinamente al espíritu que se está comunicando, junto con la forma, el lenguaje que adopta, porque no todos los espíritus tienen el mismo lenguaje, cada cual tiene un lenguaje, una forma de expresión, de hilvanar las oraciones distintas. Y esto es muy importante, porque genera un patrón de comunicación.
Y el patrón de comunicación es muy importante que sea advertido por, no solamente a veces por el medium, sino también por el director y los asistentes también. Porque acá es donde puede intervenir justamente el animismo que puede llegar a ser el medium. ¿Mm? Bueno, esto es lo que yo le decía recién, la calidad del espíritu comunicante, la frecuencia vibratoria, la observación de los videntes y la percepción también del director completan también este cuadro, ¿sí? Y esto, el estado del propio medium. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver otra diapositiva. El estado del propio medium, ¿a qué me refiero? Desarrollo que tiene de su mediunidad, su capacidad, su sentido común, su docilidad para cuando está aprendiendo a hacer observaciones que le pueda llegar a hacer el director. Porque ustedes saben que el ser humano peca a veces de orgullo, de soberbia, que son dos condiciones realmente muy opuestas a lo que debe tener una persona que sea medium. Porque sabemos que ahí son canales donde se le puede dar, se pueden crear situaciones muchas veces muy desagradables, porque no aceptan que tienen que trabajar su mediunidad y hacer menos intervención, menos animismo. No lo aceptan. Hay medium que no lo aceptan. Entonces, esto es una condición muy importante para ver. Perdón, me pasé una. Entonces, vamos a ver acá, por todo lo que se viene explicando, es muy importante entonces no solamente el desarrollo manifestando, sino también estar atento a los valores que el medium tiene que desarrollar. Tiene que desarrollar confianza. Al principio los mediums ustedes saben que son inseguros. No tienen confianza porque no están quizás entendiendo muy bien el fenómeno o no tienen nadie que los guíe y se ven envueltos en situaciones que no son normales por lo que sienten. Tiene que tener confianza, seguridad. Bueno, la seguridad justamente se la va dando también el entrenamiento en ese ambiente. Un entrenamiento que sea seguido por una mano o dirigido por una mano que conozca muy bien del tema, que tenga también sentido común y conocimiento de la fenomenología que se está produciendo y que sepa detectar cuando hay animismo y cuando no está habiendo animismo por parte de ese medium. Conocimiento de sí mismo. El medium tiene que tratar de conocerse porque así conoce también sus limitaciones, dónde le puede errar. Entonces, es muy importante. Claro, a veces para reconocer las limitaciones y reconocer las fallas, hay que tener un registro bastante consciente de ese tema, ¿no? Y tiene que aceptarse también que él tiene límites. ¿Que puede mejorar? Sí, pero que tiene que empezar a reconocer los límites que tiene. Y hay otro tema también importante que es el desplazamiento del yo. Ustedes saben que durante la comunicación mediúnica, el espíritu del medium tiene que dejar lugar al ser que se está comunicando. El que toma protagonismo, digamos, es el ser que se está comunicando. El yo
del medium se desplaza. Es como que queda en segundo plano. Y esto está muy relacionado con el control. Que esto, la persona, un medium que sea muy controlador, a esto se le dificulta mucho hacerlo. ¿Sí? Entonces, son todas cuestiones a tener en cuenta. Entonces, todos estos elementos a tener en cuenta, bien desarrollados, disminuyen o casi anulan la posibilidad de animismo. En caso contrario, el medium comienza a tener una valoración impropia de sí mismo. Si no trabaja todos estos temas, bueno, comienza a funcionar quizás más el ego. Y ya ahí el tema ya va por otro lado, va por otra vertiente. ¿Mm? Bueno, la bien intención, el conocimiento, el sentido común, el ser dócil a las observancias que le pueden realizar el director para su mejora mediúnica, también hacen a este proceso de depuración por parte del medium, para tener su instrumento afinado y acorde a las funciones a realizar, que en el caso mediúnico siempre son de servicio. La mediunidad bien entendida siempre es de servicio y por ende también evolutiva, ¿no? Desde ya. Kardec instruye en su libro de los médiums, haciendo hincapié en las dos mentes interviniendo en este proceso. La mente del emisor, o sea, del espíritu que está en el plano espiritual y se quiere comunicar, y la del receptor, que es el medium, donde la mente del emisor queda sometida, esto se lo pongo textual como está en el libro de Kardec, sometida a los límites y a las interpretaciones de los pensamientos que es capaz de producir. Esto es, la variedad de seres espirituales en diferentes grados de evolución es infinita, es casi infinita. ¿Eh? Entonces, la capacidad que tenga, bueno, va a depender obviamente de la conciencia y de la evolución que presente. ¿Sí? Y la segunda, o sea, referida a la mente del medium, la segunda está sujeta a las posibilidades y a la coloración, según dice Kardec, de los pensamientos en que vive. Esto, bueno, es lo mismo, ¿no? Con un agravante, el medium está encarnado, está con cuerpo físico, está teñido de materialidad. Tiene que luchar un poco más para mantenerse en otras condiciones aceptables para que esa comunicación sea lo más fluida posible. Por eso siempre se insiste en la preparación del medium previo a una sesión. No solamente el medium, los asistentes también se tienen que preparar, el director, haciendo ese día, por lo menos, una cierta calma de su vida, un cierto parate, una comida liviana, un buen descanso, o sea, todas herramientas que van a colaborar para que esa comunicación sea fluida y el medium esté con todas sus capacidades puesta en lo que tiene que realizar, no puesta en él, sino en lo que tiene que realizar, que es justamente lograr una comunicación lo más fidedigna posible. Kardec también instruye en su libro de los médiums, haciendo hincapié en las dos mentes, interviniendo en este proceso, la del emisor y la del receptor, donde la primera queda sometida, bueno, esto ya lo leí, a los
límites y a las interpretaciones de los pensamientos que es capaz de producir. Bueno, el espíritu del medium, según Kardec también, por eso se lo puse en otro color, porque estas son palabras textuales del libro de los mediums, ejerce influencia sobre las comunicaciones, porque si el espíritu del medium no siente, por ejemplo, simpatía por ellos, puede cambiar las respuestas a fin de adaptarlas a sus propias ideas e inclinaciones. Bueno, no digo que no se pueda hacer, pero no está bien, obviamente. ¿Por qué? Porque la comunicación va más allá de la simpatía que el medium puede tener por ese ser espiritual. No importa, se tiene que independizar de lo que él está sintiendo con respecto a este ser. Y tiene que dejarlo manifestarse, obviamente. El que controla, digamos, la manifestación, sí, es el espíritu del medium, porque tampoco se va a permitir que diga cualquier grosería o actúe como no tiene que actuar. Tiene el espíritu que se está manifestando en ese momento. Si es alguien que no tiene muchas luces o es muy bajo astral, bueno, tiene que guardar una conducta. Y el medium ahí sí tiene que encargarse de que eso se cumpla. Entonces, esto no está bien. ¿Cómo va a cambiar una respuesta porque a él no le... Esto lo contempla Kardec, pero no es algo que esté bien por parte, obviamente, del medium. ¿Mm? Entonces, pero se puede dar. Estas situaciones se pueden dar. Eso es lo que quiere decir Kardec, ¿no? El director tiene que estar medianamente atento a estas situaciones porque no las tiene que permitir, obviamente, ¿no? Bueno, no, perdón, esto se me fue la... Bueno, hay una cosita más que les quiero agregar que ya... ¿no? Con respecto a las diferentes intensidades o extensiones que puede tener la intervención del, del medium en una comunicación. Puede ser parcial o puede ser total. Yo les digo algo, si la intervención es total, ahí no hay comunicación espiritual, es el propio espíritu del medium que está sacando información de sí mismo, de cualquier naturaleza, emocional, de conocimiento, lo que fuere, y está hablando él. Eso no es una comunicación mediúnica. Eso no es una comunicación mediúnica. Porque si está el 100% de la comunicación es animismo, eso no es una comunicación mediúnica. Comunicación es el propio espíritu del medium que está sacando su contenido, lo que le está pasando, o algún conocimiento, o se está explayando en algo, y nada más. ¿Mm? Bueno, llegó hasta acá la clase, la hice corta porque sé que a las 5:30 hay desarrollo. Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí está. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta con respecto a este tema, alguna pregunta hago algo que les haya inquietado o alguna duda. Bueno, yo puedo hablar, Egla. Yo soy Sí. Egla. ¿Sí? Bueno, no, está muy claro. Le agradezco mucho. Lo que yo quiero saber, usted habló sobre La Dama Azul. ¿Es un libro? Es un libro, si querés buscarlo en internet, La Dama Sí. Azul, el autor es Javier Sierra. Ah, ok, lo anoté bien Javier entonces. Sierra, sí, es un editor periodista
de una revista, no me acuerdo, Más allá de la ciencia, Año Cero, me parece que es una revista bastante conocida allá en España, en español, Mm, y es un libro muy interesante. Yo lo leí, lo tengo en casa incluso, lo leí, me resultó interesante porque fue una época en que todavía el descubrimiento de América estaba en pañales, no se había producido. sí. Y esta monja se desplazaba, era española, se desplazaba del convento, bicorporiedad hacía y empezaba a evangelizar a los nativos de allá, de acá, de América. Bueno, ¿Eh? bueno, Así que muchas bueno, gracias. es entretenido, de nada, Igle. Gracias. Bueno, no sé si necesitan alguna pregunta. Vilma, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Que siempre tenés dudas de algo, ¿no? Muy claro, Pati. Bueno, No bueno, sé, ¿alguien más? me alegro entonces que haya sido claro. Meme quiere hacer una pregunta. Sí, decime. Tengo entendido que cuando alguien que tiene mediunidad está en trance, ¿es así? Que alguien perdón, que alguien que tiene mediunidad, Cuando alguien que tiene mediunidad está en trance o conectándose con el espíritu, es como que ese cuerpo es tomado por el espíritu y no tiene conciencia de lo que dice ni lo que hace. No es así. no, Porque depende del tipo de mediunidad. Viste que yo hablé recién de la mediunidad consciente, inconsciente. En la sí, mediunidad inconsciente, el medium lo incorporan y es como que cae en un estado no más de sueño, como desmayado, queda como desmayado, ¿no? No sabe qué pasó. a No, eso tampoco no tiene registro consciente de la comunicación. En el medium consciente es diferente porque está al tanto de todo lo que dice. Incluso es la responsabilidad para el medium incluso es otra, porque como está consciente de todo, por eso de lo que ocurre del plano espiritual, pero acá también del plano material, está consciente de lo que va diciendo. La comunicación quizás es más sutil, es mucho más sutil. En la inconsciente, bueno, lo incorporan y se quedan. las cosas o dicen. Claro, yo teníamos un caso, mi hermano tenía mediunidad inconsciente. Lo incorporaban y no, bueno, era chico, tenía 13, 14 años en ese momento. Era a desarrollar y a controlar también la mediunidad, pero en ese momento era chico, 13, 14 años, y se lo traían y mi mamá desmayado, no estaba desmayado, estaba incorporado. Mi mamá porque sabía, entendía, sabía lo que tenía que hacer. Pero, claro, en otras circunstancias, cuando comienzan de esa forma con una mediunidad y los padres o los allegados no entienden, no saben, y es un problema, es una angustia, porque no sabe lo que le pasa. Cosas que vos no sabías que decías y los demás te lo dicen. No, ahí, claro, ahí el espíritu del medium no tiene registro consciente de lo que dijo el ser. Después yo Sí, quiero, a mí me pasaba al principio, en mi casa, por ejemplo, que me empezaba a sentir mal y yo sabía que había un ser que se estaba arrimando demasiado. Yo me acuerdo que estaba poniendo lo de mi mamá, salía corriendo para mi casa, pero cuando llegaba a mi casa me tiraba en la cama porque yo no podía mantenerme en pie. O sea, claro, sabía que había un ser, estaba consciente, pero al mismo tiempo era como que no me podía parar. Y claro, llamaban al médico. claro, Me chicateaba y después de un rato que dormía me ponía bien. claro. O sea, no era que perdía la conciencia, pero era que no podía hacer cosas. Quedaba No, como... porque ¿qué pasaba? Vos en ese momento tu mediunidad no estaba educada. ¿Ves Sí, qué importante que es la educación del medium?
Perdón, La educación del medium es fundamental, porque la educación, capacitarse, entrenarse, primero a rechazar cuando la situación no es la conveniente para incorporar, porque no vas a incorporar en el subte, en el colectivo, en la facultad, no corresponde, no va. Entonces, hay que poner, el medium tiene que poner el límite, no. Este no es el momento adecuado, no estamos en un lugar adecuado como para hacer ese tipo de manifestación. Entonces, en eso el medium se tiene que entrenar, se tiene que capacitar y nunca hacerlo solo. capaz que Tiene que estaba hacerlo, tenés que hacerlo siempre con alguien que esté al lado tuyo, toda la situación, cómo se va desarrollando, porque hay seres espirituales y seres espirituales. Algunos son simplemente, bueno, sufrientes, otros son atrasados. Y entonces, si el medium no lo controla, y hace lo que quiere. Puede llegar a hacer lo que quiera. en otra Entonces, es oportunidad, muy importante, fundamental. ¿sí? ¿No? Quedaba tirada y quería decirle a mi esposo en la desesperación de verlo como estaba desesperado, decirle que yo estaba bien, porque Claro. realmente me sentía bien, pero Claro. no me podía parar, no me podía levantar, pero me sentía bien, estaba bien, y no podía decírselo. Claro. Con la mirada se daba cuenta después de un tiempo, ¿no? Esa falta de energía y al letargo que uno tiene, ella tenía noción de que tenía un espíritu, No, pero eso no es letargo lo de ella, ¿eh? No era letargo. pero ella tenía conciencia de que había un ser que la molestaba o era que se quería entrar en ella, está bien dicho así, comunicarse. Pero cuando uno no tiene noción de que tenés un ser, pero estás completamente agotada y necesitas estar en la cama desenergizada. Eso No, ese es otro. es otra cosa. No siempre ese tema está relacionado con una faceta mediúnica. Bueno, primero, un control médico mal no vendría en esas circunstancias. Cuando no es Un médico, control médico y un control también a nivel espiritual. ¿cómo ¿No? sería? Eso también. No, a veces hay lugares también que se pide, por ejemplo, nosotros en la sociedad tenemos no sesiones, pero sí reuniones como para hacer ayuda. Entonces ahí se da el nombre, se concentra y se puede, cada uno puede aportar lo que está viendo o sintiendo o percibiendo de esa persona, como para ayudarla en lo que le está pasando y pueda encontrar una vía de sanación. Eso no siempre es mediúnico lo que estás contando. Puede que sí, como puede que no. Puede ser propio del ser. ¿Está? Eso es lo que tiene que dar. No siempre es de índole mediúnica. ¿Y propio del ser qué sería? Pueden ser estados anímicos, espirituales, emocionales también, estados físicos. Por eso te digo, un buen control médico tampoco está mal. Descartando, uno tiene que ir descartando. Siempre hay que ir descartando desde la parte física, la parte espiritual y espiritual emocional, ¿no? Uno no la puede disociar, porque la parte emocional es parte del espíritu. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Muchas gracias. ninguna pregunta más, entonces, ¿Alguien tiene una pregunta o no? ¿Ramiro? ¿No? Bueno, Patri, bueno. muchas gracias. Muchas gracias también a Leonel, a Egla, y bueno, los que están acá. Bueno, gracias. Gracias por la clase. Y bueno, cualquier cosita estoy a disposición. A Muchas disposición. gracias. Muchas quedó gracias. grabada cualquier cosa, si la quieren ver de vuelta y después hacerle preguntas
a Y ya Patricia, la grabamos en la nube, la puse a grabar, así que está ahí. cualquier cosa, le pueden hacer preguntas a Patricia o a quien sea. Sí, no hay problema. O me lo transmiten o en el WhatsApp, si quieren, de la sociedad, también me pueden enviar, porque yo el WhatsApp lo miro siempre, así que no hay, también me pueden preguntar, no hay ningún problema. Yo creo que en 2 semanas, ahí está, en 2 semanas vamos a dar el tema este de la glándula pineal y la mediunidad, que es un tema. Sí, acá está confirmando Fede que en 2 semanas tenés la clase. Entonces, bueno, entonces en 2 semanas nos vamos también a volver a ver. ¿Tá? Bueno, Bueno, un gran cariño para todos Gracias. y Claro. espero que tengan una excelente tarde. gracias. Gracias. Gracias.